Ya les habíamos dicho que el día de hoy, en este lunes, tenemos recomendaciones literarias y bueno, pues por acá están estos libros, El Inframundo y Portavoz de la Miseria. Está con nosotros su autor, Óscar Fernández, y nos da muchísimo gusto que nos visites, que nos platiques de tu obra. Para nosotros siempre es importante porque es, yo creo que la mejor forma de que las personas que están en casa, bueno, pues se interesen en los libros, se interesen en las tramas, cuando ya se las platica de viva voz quién lo escribió y además quién lo investigó, ¿verdad? Por un lado, Óscar Fernández, escritor, y por el otro, Héctor Méndez, investigador de este libro, El Inframundo y Portavoz de la Miseria. Platíquenos de qué tratan, cuáles son los temas que tú tomas y que los reflejas en un libro. ¿Qué es lo que tú decides reflejar? Bueno, antes que nada, buenos días y muchas gracias por haberme invitado. Yo quiero destacar del Inframundo, que es un libro que habla de la realidad de un país que la está pasando fatal, que está padeciendo una pobreza extrema. Haití es un país que se encuentra entre los 5 países más pobres del mundo y estuvimos allí, tuvimos la fortuna y a la vez haber sentido la impotencia de ver cómo estas personas viven en la era del olvido, que son países que están totalmente empobrecidos, y lo digo con bases porque hablo de un país que tiene un 70% de niños que no estudian y tiene un 80% de desempleo. Incluso se comen cosas como el gato, o recurren a hacer galletas de barro y a cosas muy rudimentarias. El estilo de vida es muy difícil de percibir si no lo vivimos. Oye, y además una forma de vida que a lo mejor nosotros la sentimos muy lejana, que no nos imaginamos que así puedan vivir. Tú en este caso, Héctor Méndez, ¿qué es lo que hiciste como investigador? ¿Ustedes decidieron y ya iban con la idea de escribir un libro o fue más que nada esta idea que surge al momento de ver esta pobreza, este inframundo como tú lo llamas? Nuevamente también muchas gracias por la invitación y como lo di exactamente, surge primero de las ganas de viajar, de conocer, de ver las cosas, y dentro de ese mundo uno se da cuenta cómo es impresionante la vida en la que vive uno, ¿no? Y uno empieza a darse cuenta de cosas tristemente, desafortunadamente, que no son o no pintan como a veces uno piensa, uno cree de este lado, ¿no? Del mundo, ¿no? Y es una cosa impresionante, la verdad es una cosa impresionante de vivirlo en carne propia, este tipo de... ¿Qué fue lo que más te impresionó dentro de esta investigación, el irte adentrando en esta forma de vida, en esta sociedad? ¿Qué fue lo que más te impresionó? Pues primero, la capacidad que uno tiene de sobrevivir, de enfrentarse a las cosas, la circunstancia que uno tiene de enfrentar las cosas, las consecuencias de todo esto, pero lo más importante es enterarse por propia cuenta cómo son las cosas ahí. Claro, y poderlo plasmar. Óscar, tú eres un escritor joven, sin embargo has publicado en España, ahora ya viene este camino a México. ¿Cuál nos podrías decir tú, cuáles serían los temas que tú notas que son los de interés para el público en este siglo XXI, inicios del siglo XXI? Bueno, para responder a esta pregunta y complementar un poquito la anterior y rescatar, la pregunta que hacías exactamente era si había un viaje y un plan para escribir esto, y en verdad no lo había. Fue un viaje de 2 jóvenes hace casi 10 años de esto y no sabíamos lo que estaba a la vuelta de la esquina, ni nunca me imaginé escribir ni nada, y todo empezó como un diario, como algo que se me hizo impresionante, que a mí me movió tanto y quedaron imágenes en mi mente que no he podido borrar y están tratando de ser plasmadas con mis líneas en estos libros. Se lo di a comentar a algunos amigos y les pareció interesante la idea y así poco a poco, con ayuda de Héctor, surgió esto de hacer el libro. Para mí estos temas son de sumo interés porque la realidad es apasionante. En la realidad encuentras todo tipo de cosas. Aquí hablamos del vudú, que es una religión que se practica en Haití, que tristemente en Hollywood lo hacen como, no se escurren mucho el cerebro para hablar de los zombies que son muertos vivientes y todo esto, y en verdad no es así. Es un proceso químico por un medio que entran en catalepsia, y la palabra zombie significa espíritu arrancado de su tierra, y tiene unos orígenes muy profundos en la República Occidental de Benin. ¿A ustedes tocó ver todo esto? A nosotros nos tocó ver muchas de estas cosas que son increíbles, en verdad son increíbles. Y lo que sucede con el vudú es que es una religión más antigua que el mismo catolicismo. Estamos hablando de 7000 años. Una religión de las más antiguas del planeta, que sigue vigente, que es traída de África
donde nace esta civilización que se encuentra hoy olvidada en el Caribe. Entonces estos temas llaman mucho la atención, pero además, ¿sabes qué? Cuando pensamos en Haití, quizá pensamos en música, pensamos en pintura o pensamos en lo que tú mencionas en el vudú, pero no pensamos tanto en esa pobreza, pensamos a lo mejor en imágenes, imágenes, paisajes paradisíacos, pero tú lo llamas el inframundo porque, bueno, es lo que está aquí plasmado, ¿no? Todo lo que tú pudiste haber vivido. Es un inframundo que es algo que está por debajo del estilo de vida normal. Lo que podemos decir es que sí se rescatan en estos temas pues las realidades a gritos, esos pueblos olvidados, se rescatan estas voces y nos damos cuenta que tristemente la mayoría de los libros que se venden hoy, bestsellers como bien se les llama, de 50 a lo mejor yo podría rescatar 5, porque en verdad yo defiendo mi verdad y además pienso que la verdad está dentro de uno mismo. Pero vemos que se vende mucho la superación personal y todo esto porque muchos necesitamos que nos digan qué camino seguir o por dónde ir. Pero para mí es más de suma importancia tratar de ser agradecidos por todo lo que tenemos tanto en España como en México y mirar a pueblos como Haití o mirar a pueblos como los mismos indígenas, que estamos dentro de un país tan diverso y con tantas diferencias y clases. Claro, que en el inframundo, bueno, pues hablas precisamente de lo que viviste, de tus vivencias en Haití, pero en Portavoz de la Miseria, bueno, pues es un libro que narra y que plasma las vivencias de los grupos indígenas, ¿no? Es una indígena el personaje principal y se habla en cada capítulo como una novela muy sencilla y muy digerible, se habla de la explotación en el trabajo, se habla de cuando es una mujer que es ignorante, todas las desventajas que puede tener un personaje ante la sociedad, la falta de preparación. Yo cuando hablé de Portavoz de la Miseria hablo de todas las facetas de la miseria, no solo la económica, sino también la de conocimiento, sino también que la misma soledad y el abandono. Claro, pues es un gusto poder platicar con los dos, contigo Héctor Méndez como investigador, contigo Óscar Fernández como escritor y sobre todo, bueno, pues saber que ya toda esta escritura, todo esto ya lo compartirás con los mexicanos, has publicado en España y ya pues próximamente en nuestro país. Hay que estar muy pendientes y sobre todo pues tomar muy en cuenta todos estos temas que son de actualidad y que nos hacen ver que bueno, pues que todavía hay que trabajar muchísimo, yo creo que en pro de la educación, porque esa es la base, ¿verdad? Dices que los niños no estudian allá en Haití. La educación es definitivamente la base para crear una sociedad próspera y que todos tengamos un lugar en este mundo. Pues muchísimas gracias a los dos y bueno, nosotros nos vamos a la música, vamos a comenzar desde muy temprano ya con música del recuerdo, porque seguramente usted recordará a Ana Torroja con esto que se llamó ¿Quién dice? Un aplauso. Y llámenos para que se lleve el libro de Inframundo.